Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitar al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús les explica a los discípulos con claridad, especifica la palabra de Dios, con claridad que es necesario que Él sea rechazado, que muera y resucite al tercer día. Pedro, movido por el amor que le tiene a Jesús, no quiere que se muera. ¿Qué quiere? Pedro quiere que Jesús esté contento, que esté sano, que sea muy feliz, ¿verdad? No quiere que esté deprimido, y por eso trata de convencerlo, como si fuera una depresión lo que trajera a Jesús. Trata de convencer a Jesús de que se quite eso de la cabeza, de que se quite eso. Y este mismo error suelen cometerlo las mamás cuando piden a Dios por sus hijos. También, ¿qué es lo que le piden a Dios, a las mamás? ¿Qué es lo que les piden a Dios? Le piden que convierta a sus hijos, que les cambie el corazón conforme a esa promesa que Dios hizo, que está en el libro del profeta Ezequiel, ahí por el capítulo 11, donde Dios dice: yo les arrancaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pues entonces eso es lo que piden las mamás, están apelando a la promesa divina. Lo que les falla es en la comprensión de la promesa en cuanto a los modos de Dios, porque quisiéramos que Dios hiciera las cosas a nuestros modos y no al modo de Él. Casi las mamás esperan como que mientras el hijo está dormido, está descansando, llegue Dios sin que se dé cuenta y le arranque el corazón de piedra y le dé un corazón de carne, un corazón que lo ame a Él, un corazón bueno. Se olvidan mucho las mamás que nuestro buen Dios respeta la libertad humana. No se hacen así las cosas. Dios respeta la libertad humana. Pero entonces, ¿qué sucede? A través de la oración de la mamá, o a veces de los dos, del papá y de la mamá, presenta Dios, está poniendo razones en el corazón del hijo, tratando de convencerlo para que mueva el hijo su voluntad, para que el muchacho mueva su voluntad a querer dejar el mal. Dios espera a que el hijo quiera dejar el mal. ¿Qué fue lo que hizo el padre en la parábola del hijo pródigo? Esperar a que el hijo quisiera regresar. No le habló y no lo obligó a que regresara. Se esperó a que el hijo quisiera regresar, ¿sí? Y entonces el Señor también aquí nos presenta esto para que tratemos de vivirlo también nosotros. Él va a querer Él va a mover la voluntad del muchacho a querer dejar el mal y comenzar a hacer el bien.
Pero lo mismo está haciendo el enemigo de Dios, tratando de mover nuestra voluntad, convencernos de querer hacer el mal, dándonos razones para querer hacer el mal. Mira lo que te hizo, mira cómo te tratan, mira tú, mira por allá, mira esto, mira lo otro, que veas lo malo de los demás para que tu corazón se vaya llenando de odio y tú decidas hacer el mal. Por eso la primera petición que toda mamá debe de hacer por sus hijos debería de ser, o el papá y la mamá, es pedir la gracia de que el hijo quiera convertirse. Esa es la primera gracia que se tiene que pedir, que el hijo quiera convertirse, que le abra los ojos al hijo para que el hijo vea la realidad que no puede ver. Que la mamá se la grita la realidad, pero no puede ver, se deja llevar por las cosas del mundo y no puede ver. Pero Dios puede abrirnos los ojos a nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántas veces, bueno, me tocó conocer a un muchacho, su amigo se accidenta, dos les gustaba andar en motocicletas a velocidades muy altas, su amigo se accidenta en la motocicleta y termina en una silla de ruedas, salió volando de la motocicleta, se despedazó la espalda y queda en una silla de ruedas. Y cuando el muchacho ve a su amigo en una silla de ruedas, entonces ahí sí dijo: yo no quiero eso para mi vida. Vendió la motocicleta. ¿Dios provocó el accidente de su amigo? No, Dios no provoca el mal en nosotros, porque Dios no quiere el mal para nosotros, pero utiliza el mal que sucede para abrirnos los ojos. Él abre los ojos porque pueden pasar muchas cosas malas y el enemigo nos desvía la atención y no nos damos cuenta, o minimizamos a través de la manipulación intelectual, minimizamos: a mí no me va a pasar, eso es para otros, es que se descuidaron ellos, yo nunca me voy a descuidar, y cosas de estas que van poniendo en riesgo a las personas. Entonces Dios puede ponernos de frente a la realidad y no necesariamente a través de un accidente, lo puede hacer iluminando nuestra mente a través de una canción. Una canción, ¿cuántas veces hemos sido tocados por Dios por un canto? Por un canto, ¿cuántas veces Dios nos ha respondido de todas estas maneras? O vemos una película y en esa película el Señor nos habla. El Señor nos habla, aunque no sea una película católica, aunque no sea una religiosa, no le hace un comentario que se escucha en el grupo, en la calle, y es Dios el que nos está hablando a través de eso. Dios puede hacerlo de muchas maneras. Además, hay que tener en cuenta que siempre va a haber personas tercas o adictas a la adrenalina. Y si la mamá tiene un hijo adicto a esa adrenalina, pues va a ser más difícil la conversión, va a ser un poco más larga. Hay que saber perseverar en la oración, porque a veces sí, los hijos se pueden entercar y entonces el combate va hacia la perseverancia. ¿Quién va a perseverar? ¿El hijo en la terquedad o los papás en la oración? Eso es lo que se pone en guerra. El Señor lo que va haciendo a través de las circunstancias que nos rodean, trata de mover la voluntad de nosotros, que nosotros mismos queramos, que nosotros, y si el muchacho se quiere convertir, entonces el Señor aplica su gracia para que él pueda convertirse verdaderamente. Pero que una persona quiera convertirse significa comenzar una guerra. El que se quiere convertir va a comenzar una guerra. Por eso no es tan fácil las cosas como a veces nosotros llegamos a pensarlas. Va a iniciarse muchas guerras. La primera guerra es contra nosotros mismos. La primera guerra. ¿Por qué? Porque esto que tenemos que dejar de hacer es algo que nos gusta hacer. Y es una guerra personal, y es una guerra contra nosotros mismos para dejar de hacer lo que me gusta y hacer lo que me conviene. Eso es una guerra muy cruel, muy difícil de llevar cuando una persona quiere convertirse, acepta convertirse, dejar primero de hacer lo que nos gusta para hacer lo que nos conviene, lo que le agrada a Dios.
lo que le agrada a Dios, que es lo que verdaderamente nos va a hacer felices. Una felicidad verdadera, eterna, estable. Por eso es un problema la conversión. Cuando las mamás piden la conversión para sus hijos, deben saber que se va a desatar una guerra que va a ser difícil. En medio de esta guerra no solamente va a ser eso, sino que en medio de esta guerra viene la reparación del daño. No es suficiente con dejar de pecar, no es suficiente con dejar de hacer el mal, es necesaria la reparación del daño. ¿Por qué? Porque si no hay una reparación del daño, hay una deuda con la justicia divina. Pero resulta que la mamá no quiere que su hijo sufra. Y como la mamá no quiere que su hijo sufra, la pregunta es, ¿cómo va a pagar el hijo? El sufrimiento que él ha provocado a otras personas, ¿cómo lo va a pagar? Si la mamá no quiere que el hijo sufra. Es cuando vienen los problemas en la conversión que están pidiendo las mamás. A veces las mamás son el obstáculo principal para la conversión de sus hijos, porque un deseo de sobreprotección sobre los hijos los ha llevado a perderse. Es necesario que sus hijos, así como Jesús decía hoy en el Evangelio, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. También es necesario que los hijos tuyos reparen el daño que han hecho. Tienen que reparar los pecados para no tener deudas con la justicia divina. El problema es que muchas veces la mamá o el papá o los dos se quedan felices con que sus hijos hayan dejado el mal, con que sus hijos hayan dejado el pecado, con que sus hijos hayan dejado el vicio. Ya con eso se sienten satisfechas, ya con eso dejan incluso algunas hasta de orar. Ya salió del pecado, ya salió del vicio, eso es lo que quería, eso es lo que le interesaba. Pero el solo dejar el mal no es lo que nos salva. A nosotros no nos salva dejar el pecado, no es lo que nos salva. No es lo que nos salve a nosotros. Sí tenemos que dejar el pecado, pero no es lo que nos va a llevar a la salvación. Si los hijos aceptaron dejar el mal, deben seguir orando, porque va a venir la guerra personal contra sus gustos, contra las costumbres. El doctor le dice a la persona, si sigues fumando te va a matar de cáncer esto, porque ya traes estos conflictos en tu cuerpo, y la persona tiene que dejar lo que le gusta. Es una guerra, aunque le conviene, aunque es un bien para ella y todo. Como que las mamás dicen, es que no te conviene, entiéndelo, como si entenderlo fuera la solución. Ya entendí, no me conviene, fuchi. No. Muchos tienen que dejar el cigarro, tienen que dejar de tomar, tienen que dejar las drogas, tienen que dejar cuántas cosas, y les cuesta, aunque saben que eso los está matando o que ya están en riesgo de morir. No porque vean esa realidad, ya cambió todo, ya cambiaron de gustos. No han cambiado de gustos. Esa es la guerra, eso es lo que va a utilizar Satanás para hacerles una guerra incansable. Eso es lo que el enemigo de Dios va a utilizar para hacerles una guerra. Por eso, aunque dejen el pecado, tienen que seguir orando. Y por eso, aunque muchos salen de centros de rehabilitación, vuelven a recaer. Aunque salieron con muchas ganas de ya no volver a tocar nada de los vicios, volvieron a caer. Porque el enemigo de Dios sabe que todavía sigue siendo un gusto dentro de la persona. Hay que arrancar esos gustos todavía. ¿Cómo se arrancan esos gustos? Matándolos de hambre, cambiándolos una vez que mueren de hambre, cambiándolos por algo de los gustos de Dios, hasta que el cuerpo mismo se acostumbra al bien y se desacostumbra al mal. Hay que dejar de hacer las cosas y con eso se mueren de hambre. La virtud misma, si no la ejercitas, se acaba, deja de ser virtud en ti. Dejas de tener esa virtud si tú no la alimentas. Es necesario que la estemos alimentando. También los vicios. Un vicio que no se alimenta, se acaba, se muere. Algo que no se alimenta, se muere. Por eso necesitamos nosotros ver eso. Sí, que ya no alimentar.
ya no alimentar algo que a nosotros nos gusta. Ese es el gran problema. Por eso decía Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado, que muera y que resucite. Y es lo mismo para todos nosotros, es lo mismo para los hijos cuando las mamás o los papás oran por ellos. Cuando el hijo quiere dejar el mal, hay que orar con más intensidad todavía para que resista los ataques de dentro y de fuera. Porque van a venir ataques de dentro y van a venir ataques de fuera. Dentro de la misma familia, así le va a ir. Dentro de la misma familia, sus hermanos no creen en que ya haya cambiado, los parientes, los tíos lo siguen viendo igual, etcétera. Va a haber una guerra que va a venir desde fuera, pero también el gusto que tenemos todavía por dentro. Entonces es una guerra que se va a entablar y es una guerra muy difícil. Él va a ser rechazado. ¿Cuántas veces, aunque la persona cambie y se convierta verdaderamente, es rechazado por la familia? Es rechazado por la familia cuando viene ese cambio. Es lo que Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y que resucite. Es necesario que muera, porque va a sentir que se muere. Cuando una persona quiere salir del mal, siente que se muere. Que aquí en México se le llaman la malilla. El cuerpo tiembla de ganas, de deseos, de que se le alimente de aquello que ya se le acostumbró, brinca su cuerpo, se le llama malilla. Bueno, aquí se le dice así, ¿no? Esos ataques que recibe la persona. Entonces, lo que sigue no es sencillo, la conversión nunca ha sido fácil. No es, ya entendí, ya dejó el mal. No. El que quiera tiene que prepararse para una guerra sin cuartel, una guerra sin descansos, una guerra a muerte. O te mata o matas al vicio. Es una guerra a muerte. Esto siempre es una guerra a muerte, pero es una lucha para recobrar la vida personal. Es una guerra para recobrar la libertad. Como en la parábola del hijo pródigo, el Señor nos quiere devolver todo lo que perdimos cuando nos alejamos de Él. La paz, todo lo que perdimos, la capacidad de amar, de sentir el amor, la unidad, la armonía con los que vivimos, todo eso se perdió. Por eso ahorita los matrimonios sienten que no se llenan, porque ya no hay esa armonía, ya no hay esa unidad, ya no hay esa paz, no hay nada de eso. Eso es lo que refleja Dios. Cuando no lo hay en la pareja, el matrimonio dice, no me llena, ya no le amo, ya quiero otra cosa, quiero huir de aquí, quiero salir corriendo. Pero en realidad lo que necesitamos es llenarnos de Dios. Si la persona se llena de Dios, se queda en paz. Y el que está en paz no está buscando, ni está exigiendo. El que le falta algo, exige a los demás que le llenen lo que le falta. Pero el que se siente satisfecho, no le exige a nadie. No ocupa ya no ocupa absolutamente nada. Nosotros hemos perdido todo esto cuando nosotros aceptamos el pecado. Bueno, pues el Señor nos quiere devolver todo lo que nosotros perdimos. Quiere devolvernos todo absolutamente. Pero el hijo pródigo, si regresamos a esa parábola, el hijo pródigo no solo se levantó y dejó los puercos, regresó a la casa. No solo dejó el pecado, no solo dejó lo malo, no solo dejó la desobediencia, regresó a la casa de su padre y su padre le devuelve la vida. Él ya no tenía vida, lo que estaba viviendo ya no era una vida. Dios nos puede devolver la vida. Y aunque nadie de tu familia cambiara, aunque nadie de tus amigos cambiara, aunque nadie de los compañeros tuyos cambiara, tú cambiarías. Tú verías las cosas diferente. Tú, porque tú adquirirías vida, aunque los demás sigan en la muerte. Aunque los demás sigan respirando la misma muerte y te inviten. Ya una vez que la persona puede percibir y siente la vida que viene de Dios, se aferra a ella, cambia el tipo de guerra.
Sigue habiendo una guerra, pero ya no es contra los gustos. El gusto se va muriendo de hambre y va creciendo los gustos por las cosas de Dios. La vida que tus hijos y que todos nosotros hemos desperdiciado por el pecado, solo Dios nos la puede devolver. La vida ya se perdió para nosotros, pero Dios nos la puede devolver. Como al hijo pródigo, Dios le regresa la vida al que regresa para quedarse, no al que viene de visita, al que regresa para quedarse en la casa de Dios. El que regresa, Dios le va a devolver la vida, la verdadera vida por la cual vale la pena haber nacido, vale la pena existir, vale la pena soportar lo que se tenga que soportar. Cuando las mamás solo oran para que los hijos dejen los vicios y para que sus hijos sean felices aunque estén en pecado, sus intenciones son más sentimentales que sobrenaturales. Son más sentimentales que sobrenaturales. Y es cuando el Señor les termina diciendo lo mismo que a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino las de los hombres. Y es cuando las oraciones de las mamás no llegan al cielo, no están purificadas sus intenciones. Lo que piden a Dios no es para que el hijo llegue a Dios, es solamente para que deje el vicio, es solamente para que ella deje de sufrir, de preocuparse, de desvelarse, que su hijo esté bien, y ya es suficiente para ella, aunque no regrese a Dios. Para el papá, para la mamá, para los dos, este es el gran problema. Esto hace que las oraciones no lleguen al cielo. No son sobrenaturales, son peticiones naturales. Esas peticiones se las pueden hacer a cualquier persona y les podrían ayudar con medios naturales. Pero cuando se le pide a Dios es para que los hijos, lo que se debe pedir es para que los hijos sean santos. Y si para que sean santos los tiene que arrancar de un vicio, pues los arranca el Señor, pero con la intención de que sean santos, de que lo agraden a Él, no para que agraden a la mamá, no para que la mamá ya esté tranquila. Nosotros no hemos venido para estar tranquilos en este mundo, hemos venido a este mundo para salvarnos, para conquistar el reino de los cielos. A veces cuando la mamá pide al Señor: Señor, que mi hijo no sufra, pero se le olvida que el hijo tiene deudas. Se le olvida que el hijo ha pecado, y todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia. Cuando nosotros hacemos algo malo y no hay consecuencias, nos va peor. Yo les platicaba de que lo pueden encontrar ahí por internet. Yo confundo mucho los nombres, pero es un nombre que era un asesino en serie. Era un asesino en serie, un asesino de mujeres, y entonces lo agarran a él, lo juzgan y le condenan a muerte. Y entonces él dice: mi mamá tiene que morirse junto conmigo, a ella la tienen que matar conmigo. Dijeron: pero tu mamá nunca ha matado a nadie. Sí, pero el día que yo me robé una bicicleta, ella no me dijo nada, y a partir de ahí yo fui creciendo de pecado en pecado hasta que llegué a lo que llegué. Si ella me hubiera detenido ahí, yo no hubiera llegado a esto. Ella es culpable junto conmigo. Él pedía que la mataran también a ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, que el amor humano no sea más grande que el amor a Dios. ¿Por qué? Porque si la mamá o el papá aman a sus hijos más que a Dios, le van a permitir que ofenda a Dios. Pero si ama a Dios más que a sus hijos, no le van a permitir a sus hijos que ofendan a Dios. Pero eso es cuando el amor está en orden. Cuando el amor está desordenado, pues entonces cometemos muchos errores y echamos a perder a la gente con la que vivimos, porque hay un desorden en nuestra vida. Si el amor por los hijos está por encima del amor al esposo, es un desorden. Si el amor del esposo del papá por los hijos es más que por su esposa, es un desorden. Todo tiene que estar en el orden establecido por Dios para que funcione. Si no está en el orden establecido por Dios, no funciona, es decir, no genera felicidad.
Habrá familia, estarán juntos, pero no genera felicidad. Dios quiere que seamos felices, pero con Él. Que nuestra felicidad esté puesta en Él. En Él. Entonces, cuando la mamá no quiere que su hijo sufra, pues entonces se lo está quitando a Dios de las manos. Como cuando la mamá le decía al papá en aquellos tiempos en los que se utilizaba el cinturón como medio de corrección, y la mamá, la esposa le decía al esposo: mira todo lo que hizo este hijo tuyo, y el papá se enojaba, sacaba el cinto, le daba 2 cintarazos y se metía en medio, y la mamá: eres un salvaje, lo vas a matar. Y el papá perdía autoridad sobre el hijo, y la mamá ya no lo detenía al hijo cuando ya era adolescente o joven, y le decía: mira, dile algo. Ya le quitó la autoridad. Ya no, ya que gana con decir cosas, ya le quitaron la autoridad. El desorden siempre termina en un mal para nosotros. Tenemos que aferrarnos, pues hay que morir. Yo quisiera que fuera diferente, yo quisiera así, pero tú no eres Dios. Y lo que tú quieres, porque no eres Dios, no es perfecto, aunque para ti te parezca. Aunque para ti te parezca que sea lo mejor, que es perfecto, no es perfecto porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. Entonces, si los hijos tienen deudas con la justicia divina, ¿cómo van a recibir consuelos divinos? Van a recibir consuelos humanos, pero no son suficientes. Si los consuelos humanos fueran suficientes, bastaría con el amor del papá y de la mamá para que fueran santos. Pero el amor del papá y de la mamá no santifican, el amor de Dios sí. El amor del papá y de la mamá nos santifican. Por eso tenemos que dejarle a Dios. Tienen que pagar sus deudas. Y hay deudas que ustedes no pueden pagar por ellos. Hay partes que Dios sí les va a permitir que paguen. Y es cuando la mamá y el papá se convierten en pararrayos. Absorben los rayos de la justicia divina que venían sobre sus hijos. La absorben ellos para que sus hijos puedan avanzar. Pero no es nada más para que no sufran, es para que puedan avanzar hacia Dios. Esa es la intención por la cual Dios lo puede permitir, para que sus hijos se vean con un poco de libertad, un poco de claridad mental, y entonces puedan decidir lo que les conviene a ellos, y eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tienen que dejarlo los papás. ¿Quieren que sus hijos estén con Dios y sean felices para siempre? Tienen que dejárselos en las manos de la justicia divina. Por eso hay papás que cuando iban a corregir a los hijos le decían a la esposa: salte, vete a la calle, vete a caminar, a lo que sea, para que no te metas ahorita. Voy a corregir esto, lo voy a corregir fuerte, así de que salte. No quiero que veas, no quiero que te lastimes, ni quiero que me los quites. Salte de aquí en lo que yo corrijo a estos. Y los corregía, ¿verdad? Que a veces quedaban con heridas, sí, pero no en la cárcel. Quedaban con heridas, sí, pero no en los vicios. Aunque a algunos se les pasaba la mano con las injusticias y sí quedaban lastimados los hijos, sí, es cierto todo eso, pero por eso necesitamos el papá, la mamá, si se le pasa la mano, pues también tendrá que pagarlo con la justicia divina. Si los hijos de ustedes que han hecho cosas, ustedes le permiten a Dios que aplique la justicia, aunque los vean ustedes sufrir, cuando los ven sufrir, en realidad estarían recuperando la vida. Si es la justicia divina quien está haciendo esto, porque si es consecuencia de sus vicios, eso no te da vida. Ese sufrimiento de los vicios no te da vida. Pero cuando Dios permite la purificación, el dolor, el sufrimiento, eso sí va a dar vida, porque te está permitiendo pagar. A veces las personas dicen: ya dejé los vicios, pero todo se puso peor en mi familia. Tienes que pagar. Tienes que ser purificado, tienes que ser purificada. Tienes una deuda con la justicia divina. ¿Cómo vas a recibir un consuelo divino si todavía estás haciendo llorar a los que te rodean? ¿Cómo vas a saborear ese amor divino? Tú aplastando a los hijos de Dios y Dios consolándote, dándote amor, dándote ternura. ¿Cómo?
Eso no es lógico, eso no sería lógico. Por eso se tiene que dejar a la justicia divina. Nosotros mismos tenemos que confiarnos a la justicia divina. Y la justicia divina no permitiría que una persona sufra ni un milímetro más de lo que necesite. Pero lo que necesitamos es mucho. Por eso pareciera o se siente como si se hubiese Dios olvidado de nosotros cuando el Señor empieza a purificar a una persona. Pero es necesario, es conveniente dejarnos y dejar a los que amamos en las manos de la justicia de Dios. Tienen que pagar la deuda que tengan con la justicia divina para que puedan recibir consuelos divinos, y al recibir consuelos divinos se enamoren de Dios. No se van a enamorar de Dios intelectualmente. Intelectualmente nos prepara para eso, pero es hasta que la persona experimenta el amor de Dios. Se tiene que experimentar el amor de Dios, y la voluntad de Dios es que lo experimentemos su amor desde este mundo, no hasta que se mueran, vayan al purgatorio y lleguen al cielo y entonces experimenten. El amor se tiene que experimentar desde este mundo. Desde este mundo, y para que podamos entrar al cielo, porque Jesús dijo que nadie va a entrar hasta que no hubiera pagado hasta el último centavo. El centavo era la moneda más pequeña que tenía México. Ahorita yo creo que es que la moneda de 50 centavos, si es que todavía existen, si es que todavía andan por ahí algunas que otras todavía, hasta que no se pague hasta el último centavo. Entonces, si tus hijos no pagan aquí, van a pagar en el purgatorio. En el purgatorio es más tiempo y es más sufrimiento. Por eso las mamás deben estar felices si Dios les permite a sus hijos sufrir aquí, porque están evitando un sufrimiento de más tiempo y más dolor. Pero si el amor no les deja, no pueden ver a sus hijos sufrir aquí, pues qué pena, porque los van a ver en el purgatorio y sufriendo muchísimo más, muchísimo más. La oración de los papás es el que va a mantener a los hijos en medio de esa gran purificación que van a estar viviendo, y les va a servir para llenarse del amor de Dios y llegar al cielo. Se les van a abrir las puertas del cielo. A veces el Señor sí permite, repito, que los papás sean como pararrayos, pero eso solamente es cuando los hijos tienen ya la intención, aunque no puedan, tienen la intención de cambiar, de acercarse a Dios, pero no pueden, es demasiado a la carga y la opresión que tienen. Entonces Dios desvía esto hacia los papás, y los papás son los que sufren esas descargas de la violencia satánica, porque tienen la fortaleza para aguantar. Eso no significa que no sientan que se mueren y no sienten que se desbaratan, pero tienen la fortaleza para soportar. Y si no tienen las papás la fortaleza para soportar, pues entonces el hijo tiene que pagar todo y tiene que aguantar vara, y si se desespera porque la purificación es larga y muy dolorosa, es difícil. Sí es difícil para todos, no solamente para unos, para todos es sumamente difícil. Qué importante entonces es que nosotros entendamos, es necesario que nosotros padezcamos alguna cosa y por alguna razón. No lo va a provocar Dios. Ya es suficiente con lo que hemos hecho nosotros. Nos hemos provocado el dolor y todo. Lo que el Señor quiere entonces es utilizar esos errores que cometimos, utilizar el mal que hicimos para purificarnos. Esas consecuencias de lo que nosotros hicimos, a través de eso nos quiere purificar. Pero si yo reniego, si yo me enojo, si yo me pongo en contra de eso, de todos modos lo sufro porque es consecuencia de mis pecados, pero no me sirve de purificación. Necesitamos aceptar que somos pecadores, que hemos pecado, que tenemos deudas y que tenemos que pagar esas deudas para que Dios pueda derramar su amor. Dios nos ama, pero vamos a sentir su amor en la medida que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos va a acercar Dios a Él? Purificándonos. Purificándonos. Que yo hubiera querido ser santo para que Dios me acercara a Él, que bueno, pero no fui santo, bueno, pero me puede purificar y acercar a Él. Así de que tenemos que aprender a aguantar vara, como dicen los cholos. Tenemos que aprender a aguantar las consecuencias de lo que hicimos, pero ya con una esperanza. Esto
que estoy pagando como consecuencia de mis propios pecados, me va a acercar a Dios. Eso, entonces, si nosotros nos decidiéramos a esto, si les enseñaran a ustedes a decidirse a regresar a Dios, entonces podrían decir en cada purificación y en cada enfermedad y en cada dolor y en cada dificultad de lo que sea, podrían decir, esto me acerca a conocer el amor de Dios. Hay quienes no han conocido el amor de nadie. Hay quienes desde niños quedaron huérfanos y en la calle y no conocieron el amor de sus padres, no conocieron de nadie, no conocen el amor, ni siquiera saben sentir amor, ni dar ni recibir. Pero si se purifican, si dejan que Dios los purifique, si se quieren convertir y dejan que Dios los purifique, un día desde este mundo van a conocer el amor de Dios. Un día lo van a conocer. Hay que aguantar las purificaciones por eso lo mejor posible. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe que estamos hechos de barro. Hay que aguantar esto. ¿Por qué? Porque un día vamos a conocer el amor de Dios. Un día cuando se abra va a pasarlo como San Francisco. Sí, una muchacha, una amiga de una hermana, de una de mis hermanas, tenía problemas en la vista, no me acuerdo si era astigmatismo, algo, no veía ella, pero no sabía que no veía, porque ella pensaba que todos veían igual. Y entonces un día le dice mi hermana que le mandaron poner lentes, se pone los lentes y dice que iba asombrada. Iba por la calle viendo todo lo que nunca había alcanzado a ver, asombrada de lo que había, de los letreros, de las casas, lo que nunca había podido ver. Y así nos va a pasar a nosotros, si nos dejamos purificar. Así nos va a pasar, después de que nos purifique, wow, como San Francisco, de repente todo es amor. Santa Teresita, todo es amor. Todo, hasta la purificación fue amor. Pero no se sentía cuando estabas purificándote, pero es amor que te acercó al amor, te acercó al amor. Es lo más importante de nuestra vida, es donde deberíamos de centrar más nuestras fuerzas, porque ya experimentado el amor de Dios, ya no lo sueltas. Ya no hay nada que te pueda llenar, ya no hay nada que quieras más que seguir con ese amor. Llegar a Dios, decía una de las videntes, dice no me acuerdo, no quiero decir de una que no haya sido, decía una de las videntes, una de las que veía a la Virgen, dice, cuando la ves, estarías dispuesto a morir para ir a seguir viéndola, solo verla, porque ella refleja a Dios. Así es también con Dios, verlo sería demasiado para nosotros, sería un sufrimiento gravísimo para nosotros verlo y después dejar de verlo. Es un sufrimiento enorme. Cuando a los místicos el Señor los ha llevado al cielo, ven el cielo y los regresa a la tierra, ay, qué desilusión, qué pobreza, qué tristeza. Todo empieza a quedar en su lugar, todo, y el único anhelo es regresar a ese cielo. No importa por dónde se tenga que pasar, ya no importa la persona, aquí lo único importante es llegar a ese cielo otra vez. Así de grande es lo que buscamos. Pero en algunos va a ser necesario una purificación más grande, en otros una purificación más leve, depende de lo que hayamos pecado. Ustedes, pues, ¿qué pecados han de haber cometido ustedes? Cualquier cosilla, si se dejan purificar, cualquier cosilla, y quién sabe hasta dónde los eleve el Señor. Todos tenemos que desear esto, desearlo, que sea nuestra conversión, porque el día que ustedes caminen por este camino, un día sus hijos los seguirán. Ahorita no, porque ahorita son hijos del ambiente, son hijos de la cultura en la que viven. Después los seguirán un día sus hijos, sus ahijados, sus nietos, sus sobrinos, qué sé yo, alguien te va a seguir. Alguien va a querer sonreír como tú sonríes y tener la paz que tú tienes. Un día te van a seguir. Pero si seguimos con la cara que traemos ahora, no, yo creo que vamos a tener que esforzarnos un poquito más. Pero el Señor se encargará de todo, pero hay que dejarlo. Es necesario sufrir, mis hijos. Ustedes
y sus hijos. Todos necesitamos sufrir un poco para ir pagando lo mucho que debemos. Ni siquiera tenemos vida suficiente. En algunos casos ya no tienen vida suficiente para pagar lo que deben. No les va a alcanzar la vida para pagar lo que deben. ¿Quiénes? No sabemos. Eso solo depende de Dios. Y de repente Dios puede decir, ya, con eso, suficiente. Lo que falte, yo lo pago. Se acabó. Y se acabó. A mitad de camino, antes o después. Por eso es que nuestra esperanza debe estar puesta en Dios y nuestro deseo debe ser Él. No solo que los hijos dejen de pecar, no solo que tú dejes de caer en un vicio. La intención es llegar a Dios, conocer el amor de Dios desde este mundo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.